Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Eh, pero antes de empezar la clase, como siempre, vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora vamos a entonces a comenzar con la clase del Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Y como habíamos dicho anteriormente, estamos en la sección de Galilea a Jerusalén. Para refrescarnos la memoria, ¿verdad? Estamos en la sección de establecimiento de los 12 y esta noche vamos a concluir esta parte del Evangelio. ¿Verdad? Como se acuerdan, aquí tenemos el diagrama que estamos siguiendo, la estructura, y estamos aquí en el establecimiento de los 12, ¿verdad? Que es el llamado y el envío de los apóstoles. Vamos entonces a leer en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, que dice así. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y se asombraba por su incredulidad. Palabra de Dios. Fíjense que el rechazo de Jesús en Nazaret es una repetición de la conducta de su familia hacia su mensaje, que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Recordemos el capítulo 3. Inmediatamente después que Jesús reclutó a sus discípulos, sus familiares trataron de parar su ministerio diciendo que él estaba loco, que había perdido la cabeza, ¿verdad? Luego tenemos el pasaje donde su madre y hermanos vienen a buscarlo. Y Jesús dice a sus familiares, dice que sus familiares son aquellos quienes hacen la voluntad de su Padre, ¿verdad? Vemos todos estos pasajes donde se ha rechazado a Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera y última repetición de este tema sobre el rechazo de Jesús. Y esto ocurre antes del envío de los 12. Otra vez vemos el contraste entre la familia y los apóstoles. La reacción de sus paisanos inicialmente fue positiva, ¿verdad? Como vemos en el pasaje que acabamos de leer.
pero cambia muy rápidamente. En el versículo 2 vemos cómo Jesús está predicando en la sinagoga de la misma manera como lo hacía en Cafarnaúm, como vimos en el capítulo 1. Aquí la gente se asombra de la sabiduría de su enseñanza y de sus milagros. En el versículo 3 ya hay expresiones derogatorias sobre Jesús. La gente va de admiración a menosprecio debido a la familiaridad que tienen con él, ¿verdad? Él es uno del pueblo, uno que ellos han visto crecer desde pequeño. Jesús, aquí en estos pasajes, en el versículo 3, es designado como el Hijo de María. Y esto es importante porque usualmente en esta sociedad se relacionaba al hijo con el padre. Este es el hijo de José, este es el hijo de Juan, ¿verdad? Pero aquí le dicen el Hijo de María. Por lo tanto, no es seguro que detrás de esta expresión se suponga que o San José ya haya muerto, ¿verdad? Y por eso dicen el Hijo de María, porque ya José murió, o si el evangelista haya utilizado esta expresión para aludir a la concepción virginal de Jesús, ¿verdad? Como quien dice el Hijo de María y del Espíritu Santo, no el Hijo de José, no carnalmente, ¿verdad? Solamente adoptado. O la tercera posibilidad es que sea una insinuación de que fuera un hijo ilegítimo, ¿verdad? Que no fuera hijo de José. Pero en realidad no sabemos con certeza cuál es la razón del menosprecio de las personas en Nazaret. El evangelista no lo puntualiza para que lo tengamos como algo seguro, ¿verdad? Sino que solamente se puede hacer hipótesis de por qué fue rechazado de esta manera tan contundente. Ahora, el hecho de que la gente se escandalizara es algo que nos hace recordar ¿a qué? A la parábola del sembrador. Como se acuerdan, en ella el terreno pedregoso representa a los que reciben la palabra con alegría, como lo hicieron los paisanos de Nazaret, pero tropiezan y caen en cuanto hay dificultades o persecuciones causadas por la palabra. En este caso, las dificultades que como, aunque se asombraban de su sabiduría y habían visto los prodigios que él podía hacer, pero no podían sobreponerse al hecho de que él era uno de ellos y que él era el hijo de María y había crecido desde pequeño en ese pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que hay que ver cómo ellos están representando el terreno pedregoso de esta parábola del sembrador. Ahora, la respuesta de Jesús, como dice claro, es que dice, no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea que Jesús inmediatamente usa estas acusaciones como prueba de que eres un verdadero profeta. Porque todo profeta siempre es menospreciado entre los suyos, ¿verdad? Lo más interesante es, en el relato, es la consecuencia de esta falta de fe. O sea, el escándalo que provoca en la gente, ¿verdad? Y se nos dice que, y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos y se asombraba de su incredulidad. O sea que la falta de fe de las personas eran un obstáculo a que él pudiera realizar algún milagro, ¿verdad? El pasaje
de la estancia de Jesús en Nazaret culmina una serie de pasajes en torno al poder de la fe, en la que se pone en contraste la fe de Jairo y de la hemorroísa, como vimos ya en el capítulo 5 que estudiamos la semana pasada, donde la fe es el canal por el cual el poder de Dios actúa sobre ellos, ¿verdad? Por la fe de Jairo, su hija fue resucitada. Por la fe de la hemorroísa, que tenía tanta fe que con tocar el borde de su ropa, ella tenía fe de que iba a ser curada, fue curada de su condición, ¿verdad? Pues esta fe de Jairo y de la hemorroísa contrasta con la falta de fe de sus discípulos que vemos en el capítulo 4, ¿verdad? Que vimos en el capítulo 4. Y ahora, esa fe de Jairo y de la hemorroísa es contrastada con la de sus paisanos en Nazaret, ¿verdad? Que no tienen fe en él porque no pueden sobreponerse al hecho de que él es uno de ellos, ¿verdad? Sabemos cómo este pasaje en Nazaret culmina este tema de la fe que hemos visto desarrollándose desde el capítulo 4, con los discípulos y luego con la historia de Jairo y de hemorroísa, ¿verdad? Ahora, de nuevo, el evangelista señala la dificultad para entender quién verdaderamente es Jesús. Los discípulos no lo han sabido, como lo vimos en el capítulo 4. Y sin duda los gerasenos no lo han descubierto, como vimos cuando curó al endemoniado y ellos le pidieron que se fuera, ¿verdad? De su región. Y es precisamente aquí, en este capítulo 6, donde sus paisanos se equivocan al no poder entender quién verdaderamente era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que tanto estaban esperando. No podían ver más allá de que él era el hijo del carpintero o el hijo de María, ¿verdad? En resumen, el pasaje deja entrever lo que fue la vida de Jesús durante la mayor parte de su existencia terrenal. Esta era una vida cotidiana de un artesano con su familia que compartía las condiciones ordinarias de la vida con sus conciudadanos, ¿verdad? Y por eso sus paisanos no podían ver más allá de eso, ¿verdad? Y eso fue el obstáculo a la fe de ellos. Ahora, nos dice San José María Escrivá, ¿verdad? En su libro ¿Qué escrito que pasa? Nos dice, vuestra vocación humana, sea de carpintero, sea de trabajador agrícola, de maestro, de cualquier vocación, ¿verdad? Es parte importante de vuestra vocación divina. Una va con la otra, ¿verdad? Esta es la razón por la cual os tenéis que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás, de vuestros iguales. Precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente. Esa profesión u oficio que llena vuestros días, que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana y que es vuestra manera de estar en el mundo. O sea, en otras palabras, que la vocación divina, lo que nos haya, hemos decidido que sea nuestro trabajo diario, es una manera de nosotros santificarnos a nosotros y santificar a las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese trabajo nos identifica hasta cierto punto y nos moldea nuestra personalidad humana, ¿verdad? Un maestro siempre, no importa dónde esté, tiende a enseñar a las personas o a puntualizar lo que es la verdad, ¿verdad? Siempre una persona que
que tenga un trabajo donde sea, por ejemplo, limpiar, pues siempre usted ve que no puede ver las cosas fuera de sitio, ¿verdad? Siempre le gusta toda la organización, ¿verdad? Así por el estilo, pues todo nuestro oficio tienden a moldear nuestra personalidad, ¿verdad? Pero que no importa el oficio que tengamos, si lo hacemos con amor, nos ayuda a santificarnos, a acercarnos más a Dios y ser un ejemplo de otras personas, ¿verdad? Por eso nos decía Santa Teresa de Lisieux, ¿verdad? Nos decía que el recoger un alfiler del piso, si lo hacemos con amor, eso es agradable a los ojos de Dios. Algo tan insignificante como eso. Después que lo hagamos con amor. Por lo tanto, toda nuestra vida, si nosotros hacemos nuestro trabajo con amor, eso va a ser agradable a los ojos de Dios. Bueno, vamos entonces a pasar a la próxima sección, que es el envío de los 12, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 7 al 13 de este capítulo 6. Y dice, y recorría las aldeas de los contornos enseñando, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole potestad sobre los espíritus impuros. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran dos túnicas. Y les decía, si entráis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron y se convertirán. Y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Fíjense que en este envío de los 12, quiero que vean, le hice esta tablita para que vieran la comparación, el paralelo que hay entre el capítulo 3 y el capítulo 6 de San Marcos. Como se acuerdan, estos son los dos pasajes que marcan esta sección del envío de los 12. Fíjense que al principio nos dice en el versículo 13 al 19, dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Y al final de esta sección dice, llamó a los 12. Se utiliza el mismo verbo en ambos sitios, ¿verdad? Y luego nos dice que comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Y al principio de esta sección dice, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y dándoles poder para echar demonios. O sea, la misma misión, ¿verdad? Y aquí al final nos dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Y al principio nos dice, estos son los 12, ¿verdad? Como quien dice, aquí están instituidos, aquí están lo que se han llamado. O sea que vemos cómo se compara la sección inicial con la final, donde Marcos lo utiliza como marcos para esta sección, que es lo que vemos en nuestra tabla de la estructura, ¿verdad? El establecimiento de los 12, que es el llamado y el envío, ¿verdad? Con estos versículos se termina este
esta sección del Evangelio de Marcos, que es el establecimiento de los 12. ¿Verdad? Para que veamos cómo él utiliza estas expresiones, estos verbos para encasillarlos, para enmarcarlos. Ahora, los 12 son enviados a evangelizar tras estar un tiempo con Jesús, ¿verdad? O sea que Jesús los eligió, pero antes de enviarlos, los entrenó, ¿verdad? Les enseñó para que estuvieran listos. Por lo tanto, esta misión hay que entenderla a la luz del envío a toda la gente, que vamos a ver al final del Evangelio de Marcos, cuando Jesús le dice, vayan y prediquen el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿verdad? O sea que este envío que vemos aquí es como un anticipo, teniendo presente que la predicación de los 12 es un eco de la predicación de Cristo, ¿verdad? Jesús envía a sus discípulos como Yahvé había enviado a sus profetas. El envío es un mandato y a la misma vez es un don. O sea, el enviado no debe predicarse a sí mismo, sino debe ser portavoz de quien lo envía, de Dios. Su palabra está llena de poder y de autoridad. Por eso dicen que los portavoces, los profetas, eran los autoparlantes de Dios, porque ellos nos estaban dando su mensaje, ¿verdad? Y fíjense que les quiero aquí hacer un paréntesis y hablarle del nombre de Dios, ¿verdad? Que es Yahvé, ¿verdad? Fíjense que Yahvé es el nombre propio de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pues así fue como se identificó ante Moisés en la teofanía de la salsa ardiente. Teofanía es una palabra de domingo que quiere decir en la manifestación de Dios. Teo, que viene de Dios, ¿verdad? Y fanía, una manifestación. Que eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, ¿verdad? Cuando Moisés sube al monte porque está viendo esa salsa que está ardiendo, pero que no se consume, ¿verdad? Y ahí es que entonces Dios se manifiesta a él, le dice, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús es Yahvé. Esto se entiende porque Yahvé es el nombre esencial de Dios. Nos dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, el nombre de su naturaleza divina, compartida por las tres divinas personas. O sea que el nombre de Yahvé es el nombre de Dios, el nombre de la Santísima Trinidad. Tres divinas personas diferentes entre sí, pero con una misma naturaleza divina, o sea, con una misma esencia. En definitiva, Yahvé es el nombre esencial de la Santísima Trinidad, del Dios unitrino, ¿verdad? Tres personas en un solo Dios, con una misma naturaleza divina, ¿verdad? Uno de los grandes misterios de nuestra fe, ¿verdad? Que no lo podemos entender completamente, por eso es que es un misterio, pero que es una verdad revelada. Si Dios no nos lo hubiese revelado, no había manera que la mentalidad humana pudiera entender ese concepto. Por lo tanto, el Padre es Dios, es Yahvé. El Hijo es Dios, Él es Yahvé. Y el Espíritu Santo es Dios, y es Yahvé también. Y esto le quiero hacer hincapié porque algunos de nuestros hermanos separados aseveran, dicen que solamente Dios Padre es Yahvé, ¿verdad? Y están incorrectos en ese sentido.
porque si solamente Dios Padre Yahvé, están cometiendo la herejía de arianismo, ¿verdad? Que hemos hablado anteriormente en otras clases, donde se dice que el Dios, que Jesús no era Dios, sino que era una criatura, la primera creada, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús también es Dios, por lo tanto, Jesús también es Yahvé. Ahora, ¿cómo se debe decir? ¿Yahvé? ¿Yahvé o Yahvé? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay una gran diferencia, porque el tetragramatón, que esto, tenemos que ver que el hebreo antiguo solamente escribían las consonantes, no las vocales. Las vocales la persona las ponía cuando iba leyendo el idioma. Por lo tanto, estas consonantes, que es la Y, la H, W y H, pues en nuestro idioma se escribe de esta manera. Por lo tanto, esta manera no es la correcta, ni es esta. Esta es la manera correcta de escribirlo, porque está el tetragramatón, está la Y, está la H, está la V, que es lo que nuestro idioma es compatible con la W de ellos, y está la H otra vez, ¿verdad? Por lo tanto, este tetragramatón está compuesto por 4 consonantes, por lo tanto, lo correcto es escribirlo como Yahvé, con 2 H. Las vocales es un tema discutible, ¿verdad? Por eso eso es otra clase aparte que podemos dar sobre el nombre de Yahvé y los diferentes nombres de Dios, ¿verdad? Y por eso, porque nuestros hermanos separados lo llaman Jehová, y cómo Dios tiene otros nombres como Adonai, Él, y así por el estilo, ¿verdad? Kairos, muy interesante, pero fuera de la discusión de esta noche. Por lo tanto, los expertos indican que el nombre correcto transliterado es Yahvé, es decir, con las vocales A y E en ese orden de aparición. Fíjense, comparemos para poder dejar en claro que Jesús es también Yahvé, los siguientes pasajes del Antiguo Testamento referidos a Yahvé con los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a Jesús. En el Antiguo Testamento vemos el famoso que ya discutimos, Éxodo 3:14, que dice: dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Verdad? Otro pasaje en Isaías donde dice: yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvador. Y en Isaías también nos dice: así dice Yahvé, el rey de Israel, y su redentor, Yahvé Sebaot. Sebaot en hebreo significa Dios de los ejércitos, ¿verdad? El Dios que sacó a los israelitas con mano poderosa. Por eso en el Éxodo se llama Yahvé Sebaot, uno de sus títulos, ¿verdad? Dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios, ¿verdad? Y en Ezequiel dice: mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Y fíjense, en el Nuevo Testamento, Jesús le responde a los fariseos, dice: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedra para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo, en el Evangelio de Juan. O sea, claro que tal, iban a tirar piedra porque para ellos le estaba blasfemando, porque él se está diciendo: yo soy. O sea, yo soy Yahvé, yo soy Dios. Y para ellos, pues obviamente él estaba diciendo algo que era digno de ser apedreado, ¿verdad? Pero ahí el mismo Jesús se llama yo soy, o sea, Yahvé. Luego en el Apocalipsis vemos cómo se compara con el pasaje anterior de Isaías, donde dice Jesús, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin,
¿verdad? Que lo encontramos en Apocalipsis. Y luego en Juan nos dice también, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, ¿verdad? Y sigue más adelante. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿verdad? O sea, refiriendo a la palabra, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Pues lo pronto la palabra era Dios. O sea, que Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso vemos todas esas relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde se explica sin lugar a dudas. Estos son algunos de los pasajes, muchos más pasajes, pero estaríamos aquí toda la noche, ¿verdad? Discutiendo esto, y esto lo que quiero es clarificar el nombre de Yahvé, y que Yahvé es Jesús, ¿verdad? Así como Yahvé es Dios Padre y así como el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaje nos dice que el Espíritu Santo es Yahvé? Bueno, pues fíjense, hay pasajes en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo se identifica con quien el Antiguo Testamento es identificado como Yahvé. Por ejemplo, cuando Pablo menciona palabras dichas por Yahvé al pueblo en Isaías, como en Isaías 6, 8 al 10, pero se las atribuye al Espíritu Santo. Se le está sacando una cita de Isaías y está diciendo que Isaías dice que Dios, Yahvé, dijo, y entonces la está poniendo como que el Espíritu Santo la dijo. O sea que está igualando a Yahvé con el Espíritu Santo, como decía uno de los teoremas de geometría. Si A es igual a B y B es igual a C, pues C es igual a A, ¿verdad? Y lo encontramos aquí cuando dice en Hechos de los Apóstoles, cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien y no veréis. Y así sigue la cita de Isaías, que él se la atribuye al Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que en Yahvé es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el nombre de la Santísima Trinidad. Y ahí cierro el paréntesis, ¿verdad? Del nombre de Dios, ¿verdad? Siguiendo con la misión que acabamos de leer en el versículo 7 al 13, nos dice que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Esto tiene que ver con la ley de los dos testigos, ¿verdad? Y esto se encuentra en Deuteronomio y en el libro de los Números. O sea que para dar fe de un hecho se necesitan dos varones adultos. Eso es lo que nos dicen estos pasajes, estos dos libros. Esa era la ley de los dos testigos. En el Eclesiastés, por su parte, aconseja: valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y cae y no tiene nadie que lo levante. O sea que estos son pasajes del Antiguo Testamento que nos explican por qué Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. O sea que el misionero no debe de temer. Jesús repite las mismas palabras que Yahvé decía a sus profetas: no teman, ¿verdad? Que fueron las palabras que nos repitió tanto en nuestro Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Desde su primer momento que fue nombrado Papa y salió al balcón y así empezó su mensaje: no teman, ¿verdad? Y fue un mensaje que él siguió durante todo su papado, ¿verdad? Sacado obviamente, de las mismas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y de Yahvé a sus profetas en el Antiguo Testamento. La misma persona, Jesús y Yahvé, ¿verdad? El discípulo recibe la potestad de hacer los mismos signos o milagros que hacía el Señor. Para Marco, estos signos se sintetizan, se resumen
¿En qué? En expulsar a los demonios y en sanar a los enfermos, ungiéndolos con aceite, ¿verdad? Esas son las dos cosas más que más importancia Marco le da, las dos cosas que caracterizan la potestad, el poder que Dios le dio a sus discípulos. El reino se hace presente cuando Jesús hace estas cosas como posibilidad de una nueva vida, liberada de todo obstáculo hacia una vida plena. Esto es el shalom de que habla Jesús, la paz o plenitud de todos los bienes mesiánicos. Por eso cuando Jesús se presentó a los apóstoles después de su resurrección, que ellos estaban a puertas cejadas en la habitación, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que él le dijo? La paz esté con ustedes. Ese es el shalom, que no es necesariamente la falta de violencia, sino es esa paz que viene con el reino de Dios. Esa paz en donde nosotros llegamos a la plenitud de todos los bienes que Jesús vino a traer, ¿verdad? Y que nos esperan una vez estemos con Él por una eternidad, ¿verdad? El dador de los bienes, de estos dones, ¿quién es? El mismo Jesús. Como hijo amado del Padre, ¿verdad? Él hace presente el reino en su persona, en su palabra y en sus obras. Todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús hace, proyecta el reino de Dios. Hace realidad el reino de Dios, ¿verdad? Que fue de lo que hablamos al principio en este capítulo primero, que explicamos bien en detalle lo que significa y simboliza el reino de Dios. La expulsión de los demonios significa que el imperio del mal ha sido destruido con Cristo, ¿verdad? Como se acuerdan, después de las tentaciones, Él aparece reinando sobre un mundo nuevo. Un mundo que es un paraíso, ¿verdad? Sentado en medio de las fieras, como vemos en el capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Y en este evangelio su primer signo o milagro fue la curación de un endemoniado. O sea que Marco nos presenta que la expulsión del demonio es la culminación del poder de Dios rechazando los poderes malignos aquí en la tierra. La enfermedad es lo otro que es uno de los flagelos que aceptan a la humanidad y le hacen sentir su impotencia, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, todo nuestro mundo se derrumba, ¿verdad? Jesús la elimina a la enfermedad como signo de su reino, ¿verdad? Por eso la curación de los ciegos, de los tullidos, del hombre de la mano seca, ¿verdad? La enfermedad, así como la expulsión de los demonios, son los dos signos de que el reino de Dios ha llegado. Y a eso Marco le da una importancia vital. Fíjense que cuando Jesús envía a sus discípulos, en Marco añade una serie de instrucciones. Y en esta sección final del establecimiento de los 12, Jesús los envía totalmente desposeídos. Solo el bastón para apoyarse a lo largo del camino de la misión. Ni pan, ni dinero. Porque deben vivir como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Como lo veremos en el capítulo 10, ¿verdad? El discípulo está llamado a dejarlo todo para seguir al Señor. Esta palabra nos invita a redescubrir la pobreza evangélica en su dimensión de servicio. Como sabemos y hemos explicado anteriormente, el reino de Dios
es una pirámide invertida, ¿verdad? En el sentido de que en este mundo los que están en el poder están en la cúspide y todo el mundo, la jerarquía está para servirle a ellos, ¿verdad? Sin embargo, en el reino de Dios es una pirámide invertida, donde el más importante está para el servicio de todos. Por eso el Papa se llama a sí mismo el servidor de los servidores de Dios, ¿verdad? Porque la jerarquía del reino de Dios, el que más alto está en la jerarquía, el que más sirve. Por eso Jesús está a la cabeza de todo, porque el que más sirve, pues nos dio el ejemplo, como vemos en el Evangelio de Juan, donde le lavó los pies a sus discípulos. Y es el que más que servido hasta el punto que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, es una jerarquía invertida en el reino de Dios, en contraste con la jerarquía de nuestra sociedad y del mundo en que vivimos. Por lo tanto, nos hacemos pobres con Cristo pobre para poder ser testigos coherentes de su evangelio. El clima de la nueva evangelización debe hacernos recuperar este sentido de sobriedad, de sencillez y humildad en el estilo, en el lenguaje y en los medios de evangelización. Y para mí siempre la Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de un santo moderno, ¿verdad? Un ejemplo para todos. Que no tengamos la fuerza de voluntad para hacer lo que ella hizo, pero debemos de tenerla como ejemplo para tratar de emularla y de seguir su ejemplo, ¿verdad? Esto se aplica igualmente a los laicos que participan en la misión evangelizadora de la iglesia. Esto no solamente para las monjas y los curas, es para todos nosotros, ¿verdad? Nos dice San Beda, el venerable, que es el patrono de los historiadores, nos dice en su escrito Marci Evangelium, el Evangelio de Marco, nos dice: tanta debe ser la confianza en Dios del que predica, que ha de estar seguro de que no ha de faltarle lo necesario para vivir, aunque él debe de ocuparse menos de las cosas eternas, por ocuparse de las temporales. O sea que sí nos debemos de preocuparnos de las cosas eternas, pero no por eso debemos desatender las cosas de este mundo, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra familia, que nos ayudan también a santificarnos. San Beda, interesantemente, era inglés y fue el que acuñó el término de estamos viviendo en el año, en este caso, 2021, el año de nuestro Señor 2021. O sea, él fue el que empezó a llamar a los años el año de nuestro Señor 900, el año de nuestro Señor 901. Y esa idea entonces se regó a toda Europa y todavía pues mucho de nosotros todavía utiliza esa manera de llamar a los años. El año de nuestro Señor 2021. Pues ese San Beda nos dice esto sobre la confianza del que predica el Evangelio, ¿verdad? Y todos, cada uno de nosotros, estamos llamados a evangelizar. Por lo tanto, esto no aplica a todos, ¿verdad? Un ejemplo de esto de San Beda es Pablo, que Pablo predicó, pero a la misma vez trabajó para él no ser una carga para nadie, ¿verdad? ¿Qué Pablo hacía? Hacía tiendas de campaña. O sea, que trabajaba para sostenerse, pero también predicaba. O sea, que hacía ambas cosas.
Fíjense que el apóstol sabe que su misión es riesgosa. El fracaso es posible. Los corazones pueden cejarse también, como lo enseña la historia. Hasta las mismas iglesias locales pueden desaparecer, como ha pasado en muchos sitios. Sin embargo, la iglesia santa, fundada sobre la roca, no será destruida. Ella permanece como permanece la eficacia redentora de la sangre de Cristo y el poder de su Espíritu. ¿Verdad? Aquí vemos un cuadro que representa el sueño que tuvo San Juan Bosco, donde la iglesia está en la barca de la iglesia, donde estamos todos, y el Papa es el que dirige esta barca, ¿verdad? Y eventualmente va a llegar a su meta, que es a Jesús y María, que son los dos pilares que sirven de guía a esta nuestra barca de la iglesia. Y no importa los enemigos poderosos que sean, nunca van a triunfar contra la iglesia, ¿verdad? Que es algo que tenemos que tener en mente y tener la confianza que, como dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? En esta realidad se funda y radica nuestra confianza o nuestra esperanza, ¿verdad? Por eso el predicador no debe desanimarse ante el fracaso, que es parte del misterio de la encarnación. ¿Quién fue el mayor fracaso en la historia? Cristo. No lo crucificaron. Para todo el mundo fue un fracaso increíble, hasta el punto que todos sus discípulos lo abandonaron, ¿verdad? Pero una vez cumplió la voluntad del Padre, entonces ha sido el mayor éxito en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pues así mismo, todos nosotros como discípulos de Jesús tendremos nuestro fracaso en tratar de llevar su palabra para ayudar a la salvación de otras personas, pero como me decía uno de mis directores espirituales, me decía, uno no espera mover la roca, uno empuja la roca, quien la mueve es Jesús, Él es quien mueve la roca, uno solamente está llamado a empujarla y está de Él moverla, ¿verdad? Asimismo, nosotros estamos llamados a llevar su palabra con no solamente nuestra palabra y nuestro ejemplo, pero quien verdaderamente va a tocar los corazones y va a hacer la conversión es Jesús, ¿verdad? Nosotros puede tomar 20 personas diciéndole lo mismo a una persona para que se convierta. Puede ser que nosotros seamos el número 1 o el número 15, podamos que seamos el 20. El 20 va a ver el efecto de la evangelización. Del 1 al 19 nunca van a ver lo que su palabra ayudó a esa persona a llegar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, por eso no nos debemos de desanimar. Cristo ha querido salvarnos por la locura de la predicación, nos dice la carta a los Corintios, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios. Pablo decía, pues la predicación, nos dice en esta carta a los Corintios, decía, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Más claro no canta el gallo. San Marcos recoge aquí, en el versículo 13, la unción de los enfermos con óleo, con aceite. En este gesto, la iglesia ve insinuado el sacramento de la unción de los enfermos. El Señor lo instituyó y más tarde fue recomendado y promulgado a los fieles. ¿Por quién? Por Santiago Apóstol. Lo vemos en la carta de Santiago, el capítulo 5, versículo 14 y subsiguiente. Y más tarde, en el Concilio de Trento, se clarificó esto como uno de los sacramentos, ¿verdad?
Por lo tanto, vemos, con esto se ve que finaliza esta sección del establecimiento de los 12, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ciertos puntos importantes para refrescarnos la memoria de esta sección del establecimiento de los 12, que es del capítulo 3 al 6. Y vamos a verlo como explicamos, ¿verdad? Que hay desarrollos diacrónicos, otra palabra de domingo que explicamos bien en detalle al principio de las clases del Evangelio de Marcos, pero que verdaderamente algo diacrónico es un desarrollo lineal de la trama, o sea, que va de A a B, a C, a D. Pues vamos a ver qué desarrollo diacrónico en esta sección hemos visto. Primero, el escoger, formar y enviar a los 12 que vemos en esta sección. Vemos también la introducción de la familia de Jesús como un contraste negativo con los 12, que fue lo que vimos en esos pasajes donde la familia de Jesús lo quiere quiere ver que él está loco, ¿verdad? Por lo que está haciendo, por su evangelización. Y entonces Jesús dice que en otros pasajes que su familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y Marco utiliza la familia como el contraste negativo de los 12, donde los 12 hacen, siguen la voluntad de Dios, están entregados a su evangelización, ¿verdad? Pues ahí lo utiliza como un contraste, una técnica de Marco, ¿verdad? También vemos otro desarrollo diacrónico, es la expansión de la evangelización a terreno gentil. Jesús empezó en terreno judío y fue al terreno de los gentiles, ¿verdad? Y eso lo vemos en la sección donde hablamos sobre el endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Que eventualmente el endemoniado, una vez se cura, la legión de demonios es expulsado por Jesús. Él se convierte en el mensajero de Jesús a esa región de la Decápolis, de las 10 ciudades, ¿verdad? Ahora, también hay un desarrollo sincrónico. Como habíamos explicado, el desarrollo sincrónico es la apreciación estructural de todo el relato, de toda la trama. No es de A a la B, a la C, a la D, sino que se ve A y A', B y B' y C, ¿verdad? Como un sándwich. Y se puede ver cuando se ve en un contexto grande, se ve la estructura de todo el relato. Pues aquí en Marcos, el desarrollo sincrónico más importante es la parábola del sembrador, ¿verdad? Como habíamos explicado, la parábola no solamente se aplica a lo que ha pasado anteriormente, que él habla, que da la instrucción de la parábola, sino a lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, que esta parábola del sembrador nos lleva a un nivel de entendimiento de lo que ha pasado desde el principio hasta el final del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque esta parábola es la exposición y el análisis de las reacciones a la palabra. En esta parábola, como pudimos ver, hay personas que, como el terreno pedregoso, oyen la palabra, la internalizan, la reciben con alegría, pero en cuanto llega el primer obstáculo, se van, ¿verdad? Que fue lo que vimos cuando en esta noche, en la sección cuando Jesús es rechazado por las personas en Nazaret. En el primer versículo, oh, tremenda enseñanza, qué sabio, ¿y de dónde ha aprendido tantas cosas? Y en el versículo segundo inmediatamente dice, pero este no es el hijo de María, esto no, sus hermanos no son fulano y fulano, y este no se crió aquí, ¿verdad? O sea que podemos ver cómo esta parábola del sembrador nos va a explicar las diferentes reacciones que van a tener todas las personas a través de este evangelio, desde el terreno pedregoso hasta el terreno fértil, donde la aceptan la palabra de Dios, la internalizan y entonces dan fruto, ¿verdad?
Y vemos entonces los otros tipos de terreno, donde están las zarzas, donde cae y es ahogada. ¿Por qué? Por las cosas de este mundo, por la riqueza, los placeres, ¿verdad? Que entonces las personas pues se olvidan de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues así por el estilo, pues todos estos diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas, de cómo reacciona la palabra de Dios. Y también todos esos tipos de terrenos se pueden aplicar a una persona, porque yo personalmente me he visto a través de mi vida cómo era el terreno pedregoso, cómo era el terreno de la salsa y cómo en otros momentos ha sido el terreno fértil. O sea que esos tipos nosotros podemos ver en nuestra vida cómo hemos sido en algunos momentos esos tipos de terreno, ¿verdad? Por lo tanto, esta parábola del sembrador es un desarrollo sincrónico porque uno puede apreciar toda la estructura de este evangelio basado en esta parábola del sembrador, ¿verdad? Y con eso terminamos esta noche esta sección del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Así que vamos entonces a terminar con nuestra oración final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Que pasen muy buenas noches.